Gracias al Señor porque nos permite estar aquí de nuevo en este lugar y queremos enviar un cordial saludo como siempre lo hacemos, con alegría y con gozo para todos aquellos que puedan estar en sintonía y compartir con nosotros el mensaje sencillo de la palabra de Dios. Así que declaramos la grandeza, la fidelidad y el amor de Dios para tu vida. Cualquiera que sea la situación que estés pasando, no hay nada imposible para Dios. Simplemente si tú puedes creer, el Señor puede hacer el milagro, puede hacer lo que tú realmente necesitas. Así que declaramos que Dios te alcance y que tu corazón y tu mente se pueda abrir para que Dios pueda obrar y trabajar grandemente para su gloria. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Anteriormente hemos hablado y yo toqué un tema acerca de los tiempos desafiantes. Hace poco hablé sobre un tema de los tiempos desafiantes que nos han tocado vivir. Y decía en aquel tiempo, resumiendo un poquito, ¿verdad? Lo desafiante porque la iglesia todavía está en la tierra. Creemos que la iglesia está viviendo los últimos días en la tierra. Y decimos creemos, ¿sabe por qué? Porque realmente el testimonio de la conducta en el mundo, en la sociedad de hoy día es bastante difícil, es muy complicada, y esa atmósfera y ambiente de una conducta, hay una palabra que la Biblia dice, una conducta nefasta, una conducta mala, tiene su efecto y lo está teniendo, y la iglesia también puede recibirlo y repercutir, porque nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es el anhelo de su corazón, en su estilo de vida todos los días? Vivir en paz. Amén. Vivir con respeto, vivir en libertad. Saber de que usted puede salir, enviar a sus niños a la escuela, ir a un parque, hacer sus actividades diarias y que haya armonía, que haya respeto. Pero decíamos en ese tiempo, de los tiempos desafiantes que nos han tocado, que hoy estamos viviendo bajo el resguardo de la gracia, de la fidelidad, de la grandeza de Dios, porque lo necesitamos. Pues a la vuelta de la esquina, o el vecino, o a la hora de que usted va en su carro, o en cualquier aspecto que sea, o cuando usted va a enviar a sus niños, a sus jóvenes a la escuela, hoy ya no hay esa seguridad, por así decirlo. Entonces hay un riesgo, diga conmigo, hay un riesgo. ¿Lo podemos tapar? No lo podemos tapar, ese riesgo existe, hermano, hoy más que nunca. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que siempre han habido tiempos difíciles y han habido ejemplos y testimonio de gente de Dios que han tenido que pasar por generaciones que los han rodeado, donde son generaciones donde su conducta ha sido depravada, mala, y ha venido a tratar de afectar de una u otra manera la vida de los hijos de Dios. Y hoy para nosotros no es diferente. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios bueno y fiel. Amén. Que nos guarda y que entendemos que realmente hoy más que nunca dependemos del cuidado, de la protección, de la provisión, de la gracia y de la fidelidad de un Dios vivo. Amén. Porque si no, la iglesia tendría muchos problemas. Amén. Creo que todavía hay gente santa, hay gente pura, hay gente que desea vivir en paz, que con respeto, con armonía, que disfrutar la vida, pero no es fácil. Amén, amados. Al hablar hoy del mensaje de la conducta es porque realmente la atmósfera, sea buena o mala, el clima que rodea y afecta a toda una sociedad, a un pueblo, a una nación, a una familia, está basado en ¿qué? Diga conmigo, en una conducta. ¿Qué es lo que define el carácter de una persona? ¿Qué es lo que define el carácter? El concepto de una persona, que se lo tengan, o que él mismo cuando dice, ¿qué es lo que define? Su conducta, su modo de ser. Y ahí estamos hablando que esto está basado en su modo de pensar. Pregúntese, ¿qué es lo que alimenta la mente y el corazón de la sociedad hoy en día? Incluso algunas veces entre nosotros como hijos de Dios, preguntémonos muchas veces si probablemente esa influencia
del mundo puede afectar nuestra vida, que nosotros mismos hasta nos podemos descuidar y sin darnos cuenta estamos siendo llevados como la corriente del mar. La corriente del mar no es igual que la del río, hermano. La corriente del mar es bastante rara y cuando menos se acuerde está alguien en la orillita, ¿verdad? Y si no se da cuenta, él no necesita nadar para ir al fondo del mar. De repente el mar lo tiene allá a una distancia y no se da ni cuenta. Y salirse, usted no puede salir directamente y librarse de esa corriente, pero de la zona del mar. Es diferente al río. Por eso hay muchas personas con facilidad, si no saben nadar en el mar, hay que saberlo hacer y hay que saberse salir también. Hay veces que el mundo es como una corriente que te está seduciendo, te está pegando como las olas, y si usted está en la orilla del mundo y no se da cuenta, lo puede seducir y de repente está en esa corriente y ni se da cuenta, y quizás está como hundiéndose y ni se da cuenta. Y soltarlo o darse cuenta hay veces que puede ser muy peligroso o muy tarde. Diga conmigo, hay que cuidar la conducta. Para tener un testimonio y un efecto positivo. Porque la iglesia en la palabra de Dios es declarada como la sal de la tierra, y que nuestra vida y nuestra conducta también debe ser luz a las naciones. Entonces quiere decir que Dios nos necesita en la tierra para influir a través de nuestra conducta y buen proceder a la conducta nefasta y en tinieblas que vive la gente. Amén. Pero si nosotros nos descuidamos, nuestra conducta más bien puede ser afectada de una manera negativa, en la cual Dios no es glorificado. Por eso al hablar hoy de este tema, la conducta, su testimonio y efecto, es importante. Usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, los acontecimientos diarios. Estos días, que es normal, digo normal entre comillas, porque no debería de ser, pero para la sociedad y para lo que dice la palabra de Dios, de que iban a venir tiempos complicadamente difíciles, donde la conducta de los seres humanos iba a ser terriblemente mala. Y moralmente hablando, olvídese. Malcriados, desobedientes, desleales, ingratos con los padres, amantes de los deleites más que de Dios. Un montón de cosas. Y esa es la clase de conducta que nos ha alcanzado. Esto último de lo que acaba de acontecer en California con respecto a, por el ejemplo del muchachito. ¿Ustedes vieron la noticia? En un lugar de Santa Clarita, parecido a lo que pasó aquí fue más terrible, en el barrio. Pero allá sucedió ya, y esperemos que, aunque uno no quiera, va a seguir sucediendo. Ahí es donde nosotros tenemos que estar orando, cuidándonos y cuidar nuestra conducta y testimonio, preparar la generación que tenemos como niños para que sepan cómo conducirse y saber de que ellos deben de ir creciendo con un conocimiento y un temor reverente hacia Dios para que su vida sea protegida. Amén, amén. Porque solamente hay una conducta por la cual Dios va a meter su mano, y es la conducta que refleja el carácter de la persona de su Hijo en la tierra. Sin embargo, las demás conductas pueden afectar nuestras vidas, y como iglesia hay que cuidarnos. ¿Qué alimentaría el corazón de este jovencito de 16 años? Porque al final, si usted ha leído la noticia, él se pegó un tiro también, y aunque no murió de un solo, pero ya murió. Sin embargo, hirió 3 personas más y murieron una niña de 14 y una de 16, o sea, 3 muertos con él. Y puso en zozobra a toda una, no solamente a una escuela más de high school, sino que a una sociedad por completo, porque esto pasó. ¿Se recuerda lo que pasó en Walmart de Texas, de Paso, Texas? Horrible. El viernes, el pastor en un high school de Coral Spring también anunciaron alguna hubo aviso, alarma que pone la alarma de emergencia, porque se metió un hombre con revólver a la escuela. Imagínense. Llamaron a todos los padres, llegaron los helicópteros, la policía, fue algo horrible. Tremendo. Gracias a Dios lo vieron por cámara y lo pudieron agarrar. Amados hermanos, debemos de estar preparados nosotros para cualquier cosa, pero sobre todo manteniendo firme la conducta que representa
realmente el testimonio de Cristo hoy más que nunca? Diga conmigo, sí. Y eso es responsabilidad de nosotros como iglesia. Vámonos a la primera, porque yo quiero hablar de 3 cosas principales. Y el primero que voy a hablar, son 4, pero el primero es corto y es rápido, de lo que nos dice el proverbio en un versículo. Porque mire que el efecto de una conducta se refleja desde que la persona nace prácticamente. Yo siempre he puesto el ejemplo de los niñitos chiquiticos, que todavía no están conscientes ni son responsables de sus actos, de su conducta, porque todavía están en la dirección de esa paternidad que 100% se necesita para poderlos criar, cuidar, mantener, que crezcan, instruirlos, etc. Sin embargo, automáticamente hay una conducta muchas veces que entre ellos mismos, si usted deja 2 niñitos, debe de tener mucho cuidado. Aunque sea dentro de los mismos hermandades o lazos sanguíneos, hay que tener cuidado porque de repente ellos se están aruñando, se están peleando, o se muerden, o se jalan el pelo, o lo que sea. Hay algo ya que los impulsa como a actuar de una manera que no debería ser. Hoy más que nunca tenemos una sociedad terrible, pero deberíamos de aprender nosotros, sobre todo la paternidad, la gente adulta, a saber discernir los tiempos para también preparar y ayudar y colaborar con la mente y el corazón y la educación y la instrucción de nuestros niños para que crezcan como es debido. Sí, diga conmigo, sí. Ahora, este proverbio dice algo muy importante, es un versículo. Dice, aún los niños, aún a los niños se les conoce por su modo de, o sea, por su conducta, modo de actuar, su conducta. Si su conducta es o no pura y recta, aún a los niños. Imagínense a una persona cuando ya es vieja. Ya, me refiero sin ofensa, ¿verdad, pastor? Cuidado con esas palabras. Me refiero cuando es un poquito ya juventud avanzada, ¿verdad? Juventud avanzada, pero que hemos sido un poquito inmaduros y que todavía nuestra conducta no es muy buena, de muy buen testimonio y efectiva para ayudar a los demás. Porque algunas veces creemos que la conducta, no, yo puedo hacer con mi vida lo que se me venga en gana, y no. Bueno, si el efecto y el testimonio se resumiera solamente en la conducta de la persona de una manera independiente, personalizada, no hay problema. El problema es que el efecto de una conducta de un individuo, amados hermanos, afecta a los que los rodean, comenzando con la familia. Yo digo que la conducta de una persona desde niño es efecto del medio ambiente de esa familia donde nació. A este muchachito que mató, ahorita que se mató, no se sabe qué es lo que estaba pasando por la mente de él. El abuelo, porque parece que el papá no se había criado, la mamá sí. Las armas, ¿cómo? Porque un muchacho de 16 años no tenía por qué tener armas, legalmente no puede comprarlas. Sin embargo, no sé qué es lo que estaba pasando. El muchacho llegó, en su mochila llevaba el arma y adentro de la escuela sacó la pistola y dijo y dejó una balita para él. Te preguntémonos todas estas cositas que están ahí, que son muy duras y difíciles, pensando en nosotros mismos, pero también pensando en los que tenemos hijos, estén niños, estén adolescentes o estén adultos. Pero esos son los tiempos que nos han tocado. Y este versículo dice una gran verdad. Dice, aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura. ¿Debe de haber algo de reflejo de una paternidad en esto? Sin lugar a dudas, sí. Después de Dios, somos los padres los responsables de qué es lo que se siembra y de cómo se cosecha en el medio ambiente que rodea a un niño o a una niña. Y eso se llama el hogar, la familia. Amén, amado. Algunas veces al final de una conducta difícil, como el caso de los muchachos o de cualquier otra parte, de las maras, etcétera, de los que están metidos por ahí, que los matan, etcétera. Hermano, la mayoría no podemos culpar ni a un sistema de gobierno, ni al vecino, ni al perro, ni al gato. Hay que entender que la familia es la base. Y si papá y mamá fallaron, ya hay un problema que va a traer mucho efecto a esa generación de esos niños que han nacido y están ahí. Pero vamos a irnos a 3 cosas más que la palabra de Dios nos dice. Que la palabra de Dios debemos de aprender qué es lo que debe de definir una verdadera conducta.
que nos debe de ser sentirnos privilegiados, pero que al mismo tiempo hay que cuidarla. Para eso hay que atender bien el mensaje y el consejo de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Qué es lo que define una verdadera conducta que nos lleva a tener éxito, a ser de beneficio para nosotros como familia, o para el vecino, o la sociedad, o incluso puede a tener un efecto de un testimonio positivo en el trabajo, en la universidad, en el estudio, donde quiera que vayamos? Solamente una cosa, y es Dios y su palabra, porque ahí están los principios básicos para tener una excelente conducta. Hay muchos elementos que vienen a influenciar para que la conducta sea difícil. Y hay cosas en las cuales, como dice el apóstol Pablo, es que él descubrió algo en sí mismo, que había una ley que le impulsaba a hacer cosas que él no quería hacerlo. Capítulo de Romano. Dice, y ahora entiendo que lo que yo no quiero hacer es precisamente lo que hago. Entonces, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Entiendo que hay una ley que habita en mis miembros que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. Pablo está diciendo, o sea, que por adentro hay algo que te va a impulsar a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Pero ya eso el Señor trató en la cruz de Calvario con esa naturaleza. O sea, para usted y para mí ya no podemos ponerlo como un pretexto. Pastor, es que mi modo de ser, mi temperamento, yo soy así. No. Si usted se deja tratar por el Señor, el objetivo de Dios es que cuando uno viene a Cristo, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo se encargarán de transformar esa vida. Y como nueva criatura y como hijos de Dios, nuestra conducta ya no debe ser como antes. Ahora Cristo es nuestra ayuda. Cristo es el reflejo y la expresión de un nuevo estilo de vida. Por eso podemos decir que Dios nos ha dado la mejor parte, y como herencia lo mejor es su palabra, porque ahí Él se manifiesta lo que Él es y lo que Él quiere, para ver en nosotros una conducta que lo glorifique a Él, una conducta que sea de beneficio para nosotros mientras estamos en la tierra, y que pueda ser de un testimonio y efecto positivo para quienes nos rodeen hasta que el Señor nos lleve o venga con nosotros. Amén, amado. Dile a los hermanos, hay que cuidar el testimonio y hay que conducirnos bien de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, y con la ayuda del Señor, y no tendremos problemas. Bueno, problemas siempre van a haber, pero Dios va a hacer algo cuando ve que la conducta de aquellos es agradable. Yo decía algo muy importante en el estudio de los viernes. El Señor Jesús tuvo un yo personal, y si usted lee sobre todo el libro de San Juan, Jesús, de una manera independiente, su yo personal, su naturaleza humana, no la usó para sí mismo. No tuvo intereses personales. El Señor sometió su yo, todo lo que sus pensamientos, sus emociones, todo su ser, lo sometió absolutamente, solamente a hacer la voluntad del Padre. Amén. Y allí es donde podemos vernos reflejados que el objetivo de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo. Dios como Padre por algo dijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. O sea, mi alma se agrada, me satisface. ¿Lo hizo Jesús mientras estaba en el cuerpo en la tierra? Sí lo hizo, hermano. ¿Podemos lograr nosotros? Diga conmigo, sí lo podemos. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos a Él y somos su cuerpo. O sea que Dios, a ti y a mí, desde que hemos venido y Él nos ha puesto a su Hijo Jesucristo, nunca te va a alejar. Significa que tu conducta nunca digas, no, que yo no puedo cambiar. Y es cierto, usted y yo no vamos a cambiar nunca. Pero es que yo intento hacer esto y me esfuerzo y no puedo hacerlo. Y es cierto, nunca lo intente porque no lo va a lograr tampoco. Es Dios, diga conmigo, es Dios quien se va a encargar. ¿Cómo, pastor? No se preocupe cómo. Te va o me va a acorralar, y Dios va a hacer todo para lograr aquello que Él se propone, porque ahora le pertenecemos a Él. Amén. Decía uno de estos viernes que así como vamos envejeciendo físicamente
y algunas veces nos cuesta aceptarlo y como que no nos queremos dar cuenta tampoco, pero no lo podemos detener. Bueno, se lo pongo en lo natural, así como físicamente nos guste o no nos guste, vamos en decadencia. Sonríe a los hermanos, no te estás viendo viejo ya. Se fue la juventud, se le llama, se fue la. Sin embargo, así mismo como vamos en decadencia físicamente, porque somos mortales, estamos en un cuerpo mortal, etc., así en la vida natural, en ese pensamiento y actuar como hijos de Dios, Dios también nos va a acorralar y nos va debilitando a tal grado de que nosotros tenemos que aceptar que no somos nosotros, sino es su Hijo Jesucristo. Amén. Él y a través de nosotros. Amén. Vale la pena saber que Dios te está transformando. Amén. Y me está transformando a mí todos los días. Y algunas veces que así como envejecemos y no nos queremos dar cuenta o aceptarlo, el Señor sí trabaja. Amén. Y es la mejor conducta que podemos tener. Amén. Por eso, Pablo dice lo siguiente, la segunda. Pone el ejemplo porque Pablo fue no solamente el maestro, no solamente fue el apóstol, el enseñador, el predicador. Pablo fue para aquel tiempo como un padre espiritual. Ese hombre se dio. Primeramente porque el Señor le puso un stop, lo frenó, lo quebrantó. Y por eso podemos ver que cuando él tuvo ese choque, ese encuentro personal con Jesús, Pablo no volvió a ser el mismo. Entonces, como no volvió a ser el mismo, Dios lo aprovechó como instrumento para hacer testimonio, ejemplo, e incluso lo podían imitar. Y lo usó para su gloria. No solamente para la iglesia, sino para demostrar que realmente Dios puede utilizarte a ti y a mí para que nuestra conducta sea de un gran testimonio y un verdadero efecto y pueda alcanzar las generaciones, sobre todo las generaciones actuales. Que el día de mañana nos muramos así, viejitos, no achacosos. Reprenda lo de achaque, ¿verdad? Dice el peligro, no. Viejitos, pero en buena salud. Diga conmigo, viejito, con amor, ¿verdad? Se fue en la juventud, pero en buena vejez, como dice la palabra, no cansado, no achacoso, no. Usted siempre diga, Señor, te doy gracias porque hasta el último momento tú estarás conmigo y me vas a ayudar. Amén. Amén, amado. Hasta para morir hay que tener honra. Amén. Y con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Pero amados hermanos, creo que cuando se llega a esa edad debería ser un privilegio, un orgullo, porque por algo Dios te ha permitido, te ha procesado, ha logrado algo en ti, pero no solamente en usted, que se ha convertido en un patriarca, una matriarca, sino que Dios ha dejado un legado a través de tu vida y de mi vida, usando ¿qué cosa? Nuestro testimonio de lo que Él ha logrado en nosotros, para dejar una verdadera herencia en las generaciones que están después de nosotros. A la cual hay que pasarle la antorcha. La mejor antorcha no es el billete. La mejor herencia no es el carro. No, eso es bueno, claro que sí, es bueno. Un patrimonio material, casa, carro, billetico, plata, oro, lo que es bueno. Pero la mejor herencia que se le puede dar es un verdadero testimonio de una conducta íntegra, de una conducta que amó, que temió, que conoció a Dios, que supo ponerse como testimonio y ejemplo y afectar de una manera positiva a esa generación. Amén. Y eso es lo que lo va a guardar, aun cuando crezca. Cuando crezca, sobre todo, el abuelo, la abuela, mi mamá, mi papá, qué viejo es esto, qué maravilla. Ellos nunca vieron un ejemplo así, pero es que Jesús fluyó a través de ellos. Pablo le dice esto, y a mí me encanta porque le dice al joven, Timoteo era un joven, pero ya estaba sirviendo como un predicador y enseñador a la iglesia, pero como él era muy joven, usted sabe que a veces que los jóvenes, este es un joven, ¿qué puede esperar de un joven? Cuidado, no menospreciemos a los jóvenes, porque quizás a un niño, un bebé, un niñito, un adolescente puede ser de mejor ejemplo y testimonio que muchos viejos. Bueno, por repetir la palabra viejo, ¿verdad? Amén. Pero esa es la verdad, es la realidad. Entonces aquí este joven está en las manos del Señor y es
instrumento para enseñar a la iglesia del Señor. Diga conmigo, a la iglesia. ¿Cuántos tienen familia? Familia, papá, mamá, abuelos que están vivos, tíos todavía, que necesitan ver reflejado algo positivo y bueno en tu conducta. Y lo mejor que pueden ver en nosotros, aunque no se vea, es Cristo Jesús. Su carácter, en nuestro modo de vivir. Por eso Pablo le dice, no permitas que, estoy usando una versión, nueva versión viviente, creo, que me gusta, es muy buena. No permitas que nadie te subestime. En otras palabras, otra versión dice que nadie te menosprecie. O sea, que no te menosprecie por ser joven. Sé un ejemplo, diga conmigo, es bueno ser ejemplo. Sé un ejemplo para todos los creyentes en los que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vamos a terminarlo de leer porque está hasta el 16. Yo le puse esta parte de aquí a la segunda parte. La primera que leímos en Proverbios, desde niño podemos manifestar lo que somos a través de la conducta, desde niño. Y eso depende de una paternidad y el medio ambiente en que se cría y nace o se forma un niño. En el segundo hay que ser ejemplo. ¿Podemos ser ejemplo? Díganle, hermano, hoy más que nunca es necesario ser ejemplo. Ahora, para poder ser ejemplo, nunca crea que su testimonio y ejemplo usted mismo se lo está preparando y que usted se capacita para hacerlo. No, todo es a través de la ayuda del Señor. Amén. Diga conmigo, todo se lo debemos a Cristo Jesús. Amén. Si Él no interfiere, encontrando lugar en nuestras vidas como creyentes, usted y yo no podemos ser de gran testimonio y ejemplo en nuestra vida diaria. Es más, podemos más bien decepcionar. Qué terrible, ¿verdad? Es cuando alguien dice ser de Cristo y la gente, en vez de ver algo agradable, más bien lo critica. Y usted ha escuchado personas que no tienen Jesús, no sigo para ser un creyente, como es la verdad, mejor sigo mundano. Bueno, ese pretexto no es válido, pero lo dicen. Algunas veces quizás tengan razón porque no ven que en esa conducta hay una transformación, hay un cambio, pero la persona insiste en decir que es cristiano, pero los hechos dictan todo lo contrario. Eso es un peligro. Sin embargo, Dios sabe cómo trata con cada quien y no falla. Vamos a leer esta 16. Hasta que yo llegue, le está dando consejos. Dedícate a qué. Mire, estas cosas. Ay, pastor, pero si estoy viejo y lo he requete leído. Mire, hermano. Algunas veces vemos, se nos dicen las mismas cosas, pero como que no nos entran mucho. Aunque nos las repita, aunque las leamos, aunque las veamos, aunque las experimentemos, como que no recapacitamos. Pero aquí, Pablo le está diciendo, número uno, que nadie te menosprecie por ser joven, sino más bien sé ejemplo en conducta, en fe, en pureza, etcétera, etcétera, para que aquello en lo que tú haces no te vean, los otros te imiten. Amén. Y le sigue diciendo, hasta que yo llegue, o sea, porque el propósito era visitar a la iglesia y verlo frente a frente para abrazarlo, porque lo amó mucho, pero era muy joven. Dedícate a qué? A escudriñar, a leer qué cosa. Las escrituras, dice, ¿a quién? Y enseñarla a la iglesia. En otra versión dice a exhortar, o sea, la palabra animar. Y enseñarle ¿quién? A los creyentes. Pregúntese, pastor, ¿es suficiente cuando venimos aquí a escuchar la palabra? No, hermano, esto es un estilo de vida. Esto debe ser provocado como un estilo de vida. O sea, que en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted vaya, la palabra de Dios tiene que tener un efecto. Amén. Y eso debe de ayudarlo para exhortar, para aconsejar, para animar a quien le dé lugar y le dé la oportunidad todos los días y hasta para enseñarle. Algunas veces no van a aceptar y no van a querer hacer. Por ejemplo, yo en la fábrica, yo en la fábrica ya hubiera tirado la toalla, pero mientras tenga la oportunidad le hablo de Cristo a la gente. Es más, ellos ven mi conducta. Algunas veces tengo que pararme un poco firme, porque usted sabe, la conducta del que no tiene a Cristo en una empresa no es fácil. Sin embargo, ahí estoy siempre insistiendo y le digo, fulano tal, y tú crees que esto y esto y esto de acuerdo a la palabra, y la palabra, y la palabra. Algunos no todo el mundo, pero por lo menos no se enojan conmigo y todavía no me han dado una bofetada.
Y si me la dan, pues ni modo. Me la gano por amor a Cristo. Amén. No es fácil, pero vale la pena. Hasta que yo llegue, dedíquete a leer las Escrituras. A enseñárselo a la iglesia, a exhortar, a animar, sobre todo a los jóvenes. Siga, brother Joseph, hasta el 14. No descuides, porque él tenía un don, una gracia. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos, los líderes de la iglesia, te impusieron las manos, oraron por él y Dios le declaró por medio de los ancianos que había un llamado, había una gracia. O sea que este joven estaba siendo confirmado y Pablo le estaba recordando que Dios le había puesto un don para ser usado en la iglesia como ejemplo y testimonio a través de su conducta. Y que podía no solamente comportarse bien, sino ser instrumento en las manos del Señor para enseñar y ayudar y guiar a la iglesia. Amén. Diga conmigo, yo tengo una iglesia. Tengo una iglesia. ¿Cuál es tu primera iglesia? Tu familia. Y ahí donde estás en tu trabajo, ahí también hay oportunidad para ser testigo, testimonio a través de tu conducta y ser un instrumento en las manos del Señor y ayudar a los demás. No nos cansemos. Seguimos. Presta atención a estos asuntos, o sea, como que dice, ponle atención y métete en este rollo. Entrégate de lleno a tus tareas, a tus quehaceres, para que todos vean, ¿cómo? Para que todos vean que, ¿usted cree que a usted, hermano, lo ve la gente? Claro. Todos los días, hermano. Si solo nos vieran el perro que tenemos en la casa, el gato o los animalitos, y no nos observara, y no nos viera la gente, y no nos pusiera atención la gente, y no nos escuchara la gente, no hay ningún problema. Pero no, el efecto de nuestra conducta no es sobre perros, gatos, animales, cucarachas, ratones, no. Estamos hablando que el efecto de nuestra conducta es sobre otro ser humano. Pastor, y esto tiene un efecto positivo y una respuesta de mí. Sí, hermano, más ahora que estamos en el Señor. Amén. No es fácil, porque vamos a ser resistidos, vamos a ser criticados y vamos a ser, como dicen, hurgados. Ustedes saben lo que es hurgar, ¿verdad? ¿Cuántos fueron hurgadores? Yo creo que ahora no hay muchos hurgadores, ¿verdad? ¿Cuántos fueron hurgadores? O sea, tratar de provocar, provocador. Yo cuando era niño era provocador. Yo le he contado a usted, yo iba a visitar a mis abuelos. Vivía en una aldea y nos dividía un río, y al otro lado del río vivía mis abuelos, fue mayordomo en una hacienda. Y cuando tenía que ir a visitar a mis abuelos, que mi mamá me mandaba a hacer un mandado, yo tenía que cruzar por el río y tenía que agarrar un atajo ahí, un caminito. Pero en el camino había un enorme árbol grande y altísimo. Y tal vez usted no lo ha visto, pero hay unas avispas negras que creo que son las más grandes, negras, grandes, y hacen su nido en esos árboles, pero encumbrados en lo alto. Hermano, yo no llegaba donde mi abuela, o cuando venía de regreso donde mi mamá, si yo no le metía una piedra a ese nido. Ahí me paraba. Hasta que había que le hacía la piedra, entraba, me sonaba. Pero José, hermano, las avispas solo hacían buscando a quién. El tipo de algunas veces nosotros no nos damos cuenta que podemos provocar a través de nuestra conducta peligro, y como que para nosotros es un chiste, cuando Dios no quiere eso, que expongas por tu modo de conducirte, tu modo de vivir, ¿verdad?, a un peligro. Creo que hoy más que nunca, al madurar, deberíamos de ser sabios, ¿verdad que sí? Y discernir el peligro y evitarlo, como dice la palabra. Cuando uno es niño, piensa y actúa como niño. Yo he actuado como niño, irreverente, ignorante, y a mí me gustaba el zumbido cuando entraba la piedra, y sobre todo cuando salían las avispas. Si me agarraba una avispa de ese, hermano, gracias a Dios nunca una avispa me picó, porque me sonaba la carrera. Pasaba hecho un demonio por el río, pero me encantaba. Y todos los niños igual de mi edad éramos iguales.
¿A usted le gusta esto en la última parte para que todos vean cuánto has progresado? ¿O no le gusta? Ah, no. Es bonito oír cuando alguien lo exalta y lo alaba, porque ve una buena conducta, un buen testimonio de cómo hablas, de cómo se conduce, de tu modo de ser, de tu amabilidad. No lo ven amargado, no lo ven enojado, no lo ven irritado, no es impaciente, está tranquilito. O sea, esa vida de Cristo. Amén. Amén, hermano. Diga conmigo, es un progreso. O sea, que Dios sí quiere ver que no solamente delante de Él, sino que los demás vean que sí realmente estamos progresando. Porque estamos siendo transformados cada día por el poder del Espíritu Santo, hasta que el carácter de Cristo sea el que se exprese en nuestra conducta. Amén. ¿Lo necesitará hoy la sociedad de hoy en día? Hermano, si este muchacho de 16 años, el que mató 17, que todavía está en proceso ahí, que ese le espera, yo creo que le espera la muerte, que mató 17 y todas las cosas y lo que suceden por ahí, tantas cosas. Si Dios, el Señor, hubiera estado en el ambiente, el corazón de esos muchachos, yo creo que esas cosas no suceden. ¿Usted lo cree? Amén. No sucede. Porque no hay cosa más preciosa y maravillosa saber de que un niño, un joven, un adolescente y una persona allá en sus últimas, Dios ha encontrado el lugar. Amén. El problema es que hoy tenemos una sociedad desafiante porque tienen otra clase de Dios. Y ese no anda con muchas para proclamarse haciendo el mal. Satanás vino y el mal existe y el mundo es su medio ambiente y lo maneja, pero es para destrucción. Hoy en la mañana escuchaba un testimonio de una persona que le fueron a capturar a su primo en la zona de Honduras. Y él, porque la policía llegó a buscar al primo, no se sabe por qué, pero bueno, la policía llegó y lo capturó. El tipo salió con un tipo moderno, grabando con él. Pero lo que le estaba diciendo a la policía, a los militares, cuando le estaba grabando, hermano, son palabras fuertes. Le estaba diciendo de todo. La pregunta es, ¿usted cree que con esas palabras suaves, malcriadas, está provocando y exponiendo su vida? Porque un policía, cuando le dicen esas palabras, hay que tener bastante control, porque las palabras anteceden a las acciones. Pero ya esas palabras están dando a entender una conducta maligna, rebelde, malcriada, desobediente, que provoca cualquier acción. Y este hombre, aparentemente, él tiene su razón. No tenía sus razones, porque si bien es cierto, quizás la policía estaba equivocada, pero con esa clase de conducta, él no está dando un buen testimonio ni a su primo, ni iba a hacer algo por su primo. Más bien él estaba exponiendo su vida a que un policía le pegara un tiro y ahí se muera. Pero también el policía, después hay que el problema. Tenemos una sociedad muy rebelde, hermano, que no discierne lo que es autoridad, ni respeta, ni nada, y retan a cualquiera. Yo he visto esos videos así, y digo, no, señor, mire, esto está malo, malísimo. ¿Cómo no vamos a tener una sociedad depravada, malcriada, rebelde? Porque no toma en cuenta, primeramente, no existe Dios en ese ambiente. ¿Con qué se está alimentando la mente y el corazón? Nuestra juventud, nuestros niños, nosotros mismos. Yo me doy cuenta, por ejemplo, le he dicho a usted, ¿verdad? En los programas, sobre todo en las películas y el cine y todo, y en los canales latinos aquí, hermano, ver lo que se llama el género de novelas ahora. No, hermano, es una porquería. ¿Usted ve lo que promueven ahí? ¿No ve detrás de todo ese mensaje cómo el enemigo se está moviendo? Con esos mensajes de tirazón, de asesinato, de sexo, de rebelión, de narcotráfico y de todo, y en la casa son los que más tienen audiencia. ¿Qué significa eso? Que la gente sin Cristo, como no discierne, como que le encanta ver esos programas. Pero yo le aseguro que si a esa audiencia en la realidad le sucediera el mensaje que está mandando esa narconovela o lo que sea,
de tocar un poquito, no deseara volver a ver un mensaje de ese. Porque la realidad es otra, pero el mensaje se está dando como para que la sociedad acepte como algo bueno ese mensaje nefasto y maligno del narcotráfico, de la pandilla, del sexo ilícito, de la competencia, de la vanidad, etc. Y es utilizado por medio de ¿qué? Ellos se vuelven ricos y audiencia, no digamos. Esto es muy importante. Presta, póngamelo otra vez, brother, el 15, presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que hagas lo que debes de hacer, para que todos vean cuánto has progresado. Y el 16, ten mucho cuidado de cómo vive. Significa, en otra versión dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de lo que enseña, porque una conducta siempre está basada y motivada en una enseñanza. Una enseñanza. Usted necesita tener algo que influya a través de una enseñanza para que usted la crea, y mediante esa enseñanza usted tenga una conducta, sea buena o sea mala. Pablo le estaba diciendo que él era ejemplo y testimonio, y que él mismo era responsable de lo que le enseñaba y de lo que él estaba recibiendo, y que también podía provocarlo y enseñarlo a la iglesia. O sea, mira, una secuencia. Amén. Porque Pablo no solamente le está escribiendo, diciéndole cómo debe ser, sino que Pablo mismo, el testimonio para él y para Timoteo. Pablo es alguien a quien puede él imitar. Amén. Sea para bien o para mal, usted y yo podemos influenciar en nuestra generación y en la sociedad que se pierde hoy en día. ¿A través de qué? De una conducta, y a través de esa conducta lo que enseñamos. Porque eso es lo que hemos recibido. La palabra de Dios es el mejor modelo para tener una conducta victoriosa. Y el día de mañana no llorar. Muchos padres, sobre todo sin Cristo, lloran por la conducta de sus hijos. Rebelde y muchas cosas. Y algunas veces no se le puede echar la culpa a los padres, porque quizás los padres se impulsaron y han sido ejemplo y testimonio desde niños. Pero hay veces que hay muchachos que están por ahí, lo que sea, hay que estar orando por ellos, no queda alternativa. Porque no todo se puede echar culpa a papá y a mamá, ni al gobierno, ni nada. Cada quien es responsable, sobre todo cuando es adulto, de la conducta que tiene. Amén, amados. Amén. Y esto es muy importante entenderlo, de que Dios quiere que seamos ejemplo. Por eso Pablo comienza diciéndole que nadie menosprecie tu vida porque eres joven, sino sé ejemplo. Dígale, hermano, hay que ser ejemplo. Hay que ser ejemplo. Y tener un testimonio, y vamos a afectar positivamente para los demás. Es lo que le está diciendo. Y le dice, ¿verdad?, lo que se debe de encargar. Póngame el versículo 13, brother Joseph. Hasta que yo llegue, esto es muy importante. ¿Qué es lo que dice? ¿A qué debes de dedicarte? Ahí hay tres cosas que no deberíamos de descuidar nosotros, sabiendo que nuestra conducta depende de la palabra de Dios. Al decir la palabra de Dios, es Dios mismo. Pero eso nos va a motivar a ¿qué? A animar, a exhortar cuando veamos que los demás están con una conducta fuera de orden. Mi hermano, no hay ninguna cosa mejor que nos pueda impulsar a corregir, a exhortar o a regañar, por así decirlo, para hacerle bien a alguien. Porque algunas veces a la gente no le gusta, pero exhortar conlleva como regañar y corregir. Aquí la palabra dice exhortar, leer las escrituras, exhortar y enseñarle. Aunque la responsabilidad que Pablo le está dando a Timoteo es con respecto a la iglesia, a los creyentes. Porque hay veces que el mundo no va a aceptar ninguna enseñanza. Hay veces que el mundo se cree más inteligente que los creyentes. Amén. Así es. Teniendo su propia doctrina. Ay, que nadie, porque se las saben todas. Sin embargo, como hemos dicho, están patas arriba. Que el Señor nos ayude. Pero estas tres cosas son importantes. Escudriñar esa escritura, orar al Señor, dejar que el Espíritu de Dios fluya basado en lo que nos enseña a través de su palabra el Señor eterno. O habiendo usado a aquellos grandes hombres, como en este caso a Pablo, y también poniéndolos como ejemplo la conducta de un joven, Timoteo. Si usted lee la carta a Timoteo, Pablo exalta y alaba sobre todo a la mamá y a la abuela, que influyeron mucho en la enseñanza de este joven
porque ellas fueron mujeres creyentes que se mantuvieron firmes. Algunas veces hay luchas, aquí tenemos mamá, ¿verdad? Que están criando sus niños, sus niñas, y que por otra razón no está el papá en ese aspecto, pero vale la pena como mujer dejarse moldear por Cristo y fajarse, ¿verdad? Para ser un ejemplo y testimonio a esa juventud que tanto nos necesita. Amén. Amén. Y es muy importante seguir adelante. Por eso le dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer, a escudriñar las Escrituras, exhorta y enseña a los demás. Y sé ejemplo para los demás. A las jovencitas trátalos con cariño, con amor, a las ancianas y a los ancianos con respeto, como mayores más que a ti, etc. Le da muchos consejos. También vámonos un poquito para ir terminando esta parte aquí. Dígale a su hermano, persistir en hacer lo bueno. Dígale hermano, nunca te canses en hacer lo bueno con la ayuda del Señor. Siempre va a haber algo como que te va a impulsar a que tu conducta se salga fuera de las casillas. Siempre va a haber, eso es normal. Diga conmigo, es normal. Porque por dentro, mientras estamos en el cuerpo, en este mundo, sujeto a un cuerpo de debilidad, etcétera, y de tentaciones, vamos a estar propensos internamente y por afuera, provocados como que algo nos va a querer sacar de nuestra casilla, de nuestra tangente, de lo normal y erróneo donde Dios nos tiene y quiere utilizar. Pero con la ayuda del Señor podemos seguir adelante y mantenernos firmes en hacer lo bueno. O sea, para manifestar un testimonio y tener un efecto correcto para los demás. Amén. Y quiero que vean según de Timoteo 3:10 al 17. Leemos y dice: pero tú, Timoteo, mira lo que dice, sabes muy bien lo que yo te enseñé, no te enseño. Y cómo vivo. ¿Qué es lo que está poniendo? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Diga conmigo, poniéndose como ejemplo. Pregúntese, ¿usted está haciendo ejemplo para las generaciones, para las personas que lo rodean? En el trabajo, en su casa, a los que somos un poquito avanzados, que tenemos nietos. ¿Cuántos ya tienen nietos? Hijos. Bueno, espero hijos también y nietos. Pero los que tenemos ya ahí, o tenemos niños o hijos, etcétera, ¿estamos siendo de ejemplo? Preguntemos, ¿estamos siendo de ejemplo? Y dice, sabes muy bien lo que yo te enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. O sea, Pablo se está poniendo como ejemplo y testimonio. También conoces mi paciencia, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Es importante esto? Hermano, esto es vital. Queremos tener una vida de una conducta victoriosa, exitosa, de gran beneficio, en la cual Dios puede ser glorificado. Necesitamos entender que esto se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Pero tú, Timoteo, siga, 11. ¿Sabes cuánta persecución? Porque Pablo le está poniendo también, incluso, que en la vida del cristiano, para poder sostener aún un buen testimonio de conducta, hay veces hay que sufrir. Ahora, Pedro dice, ¿verdad? Si ustedes sufren haciendo el mal, bueno, aguántenselo. Pero si sufren por causa del nombre de Cristo, siéntanse privilegiados. Amén. Siéntanse gozosos. Porque si bien es cierto, cuando uno siembra hay que cosechar, ¿verdad? Sea bueno o malo, pues hay que aguantársela. Hay gente que no le gusta recibir las consecuencias de lo malo de acuerdo a su conducta. Pero no es así, hermano. Lo que se siembra se cosecha. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? ¿Pablo había decaído? No, hermano. Seguía siendo ejemplo y usado por el Espíritu de Dios como testimonio para predicar y sobre todo para este joven. Por eso le está diciendo, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio y en Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Amén. O sea, Él está poniendo que si bien este ha sufrido, hay alguien que te va a ayudar. Amén. Para permanecer firme. No solamente para tu propio bien personal, sino para ser de testimonio y ejemplo a los demás. Amén. Vale la pena. Quizás a veces hay problemitas, pero con la ayuda de Dios mantenerse firme en una buena conducta. Diga conmigo, vale la pena. Vale la pena. Hasta el 17 creo. Es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué es lo que dice?
En aquel tiempo era más común eso, lo de la persecución. Y para Pablo era normal, por causa de la predicación del Evangelio. Hoy quizás usted y yo físicamente no tenemos una persecución, pero si estamos expuestos por predicar y ser testimonio de Cristo a que alguien te menosprecie. Quizás usted nunca le han dicho malas palabras, no, como le he dicho yo, no te han abofeteado, no te han metido a la cárcel. No hemos pasado nada malo por la causa del Señor. Pero no nos extrañemos si alguien, cuando le queremos corregir y ayudar y dar testimonio en nuestra conducta de lo que es Cristo en nosotros, te menosprecia y te salga un poco enojado o te dé con la puerta de las narices o simplemente te diga, hey, espérate un momento, yo no soy religioso, a mí no me alegraría. Gloria a Dios, quédese quietecito, ¿verdad? Tranquilo. Pero aquí Pablo dice, es cierto que todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Sí, pero los malos, dije el apóstol Pablo, pero los malos, o sea, aquellos que tienen una conducta que no quieren nada de Dios, y los que son impostores, porque hay muchos engañadores, incluso hasta para el aspecto del Evangelio, hay gente que usa el Evangelio como un engañador y falso profeta, falsos enseñadores, etc., porque tienen apariencia en su conducta, pero su modo de ser, en el fondo, es todo lo contrario. No está Dios allá. Hasta en eso hay que tener mucho cuidado. Amén. Amén. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. ¿Se sucederá eso? Sí, hermano, sucede entre los pueblos, entre las mismas naciones, entre los políticos, etc. Pero aquí hay algo muy importante. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Cosa buena, ¿eh? Porque Amén. también la enseñanza puede ser fatal, ser mala en cuanto a doctrina, enseñanza, y que no represente el carácter de Dios en Cristo Jesús. Sabes que son verdad, y esa palabra, esa expresión es clave. Todo lo que tiene relación y base en la verdad pertenece a Dios. Porque no hay verdad fuera de Dios. Amén. O sea, una de las cosas para poder legitimar y recibir un consejo, un testimonio y un efecto para hacerlo provechoso, es darnos cuenta que aquel que trata de corregirte está basando su vida, su diario vivir en la verdad. Y esa verdad tiene un nombre, es Jesús. Eso no te va a fallar. Eso es maravilloso. Debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Qué lindo es esto. Amén, amén, hermano. Imaginen que usted se convierte en abuelo, en bisabuelo, en tatarabuelo o en amigo y logra penetrar en el corazón de un niño, de una niña, de un adolescente y empezar a meterse en ese corazón porque usted está siendo usado por el Espíritu de Dios. Amén. Los principios de Dios están en su conducta. Vale la pena. Vale la pena. Algo se va a aprovechar. Amén. Amén. Y algo muy importante, miren, desde la niñez se te han enseñado. ¿Se recuerda lo que porque Pablo hablaba a la abuela y a la mamá de Eunice y a Loida? Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. Imagínense, hermano, si los hogares, la familia dependieran de Dios y esa palabra no fallara, porque el abuelo, el tatarabuelo, el papá y la mamá no fallan, sabe que su cimiento de su enseñanza, de su conocimiento, de su temor reverente hacia Dios, evalúa o está evaluando su conducta basado en la Sagrada Escritura. ¿Es importante esto? Es importantísimo. Queremos tener realmente influencia bastante, por lo menos para preservar nuestra generación. Démosle lugar, hermano, a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Hagámosle caso. Nunca menosprecie la palabra del Señor, porque ahí está lo que nosotros necesitamos. Amén. Ahí está el bien para nosotros, pero también ahí está la advertencia de lo que no corresponde en cuanto a lo que Dios no tiene para nosotros. Pero la palabra te declara ambas cosas, lo bueno y lo malo. Pero me encanta esto porque esto es muy importante. Voy como un poquito anterior, que es muy importante. Desde la niñez se te han enseñado la Sagrada Escritura. Desde la niñez sabes, conoces la Escritura, otra versión, las cuales te han dado sabiduría para recibir ¿qué cosa?
La salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Vamos terminando. Toda la Escritura, hermano, si la palabra de Dios y Cristo mismo tuviera lugar en la familia, no sucedieran las cosas que estamos viendo y viviendo y que nos rodean hoy en día. Tuviéramos un mundo más seguro. Yo le aseguro que no hubieran ni cárceles, ni ejércitos, ni militares, ni policía. Hermano, eso es algo maravilloso. Ay, pastor, te está soñando volando. Y es cierto. Porque hasta que el Señor venga y se manifieste la realidad del reino visible y Él establezca su gobierno en la tierra, no podemos ver estas cosas. Por eso anhelamos la venida del Señor. Pero mientras podamos, nosotros podemos influir en nuestra verdadera conducta con la ayuda del Señor sobre los demás. Amén. Amén. Versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por eso usé esta versión, porque es bastante clara. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Lo leemos todo. Vamos a leerlo todo. Toda la Escritura, número 1, es inspirada, o sea, viene de parte de Dios, no es del hombre. Queremos tener una verdadera conducta. Bueno, agarremos y tomemos lo que viene de Dios. Su palabra es de Él. Y ahí está todo lo que necesitamos para tener un reflejo de una verdadera conducta. Dice, es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? ¿Útil para qué? Aleluya. ¿Habrá que aprender algo todos los días? ¿Algo? El pastor es que no sé a dónde ir. Ay, hermano, ahí en su casa la tiene. Se llama la Sagrada Escritura con el nombre de la Biblia. El contenido de ese libro, ahí está todo lo que necesitamos. Luego el Espíritu Santo se encargará de abrir ese libro para meterlo en lo más profundo de tu vida y verás el efecto. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos, vamos todos, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17. Dios la usa ¿para qué? Para preparar y capacitar. ¿A quién? A sus hijos. Ya que el mundo, la palabra y el Espíritu Santo no lo reciben. Pero Dios sí usa eso. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, ¿para qué? Conduzcamos bien, hermano. Vale la pena. ¿Usted se siente privilegiado y honrado? Porque entiende, conoce, acepta y vive de acuerdo a la palabra. Sí, hermano, todos los días bendiga al Dios de los cielos por su palabra. Y que el Espíritu de Dios logre obrar esa palabra todos los días en nosotros. No se esfuerce usted en querer hacerlo por dentro. No se preocupe. Si su corazón se abre a esa palabra con pasión y anhelo, el Espíritu Santo la obrará. Porque no hay nadie que puede obrar, revelar y hacer efectiva la palabra de Dios, sino solo el Espíritu de Dios. Amén. Vámonos a terminar en Filipenses capítulo 3, parecido al anterior. Lo único que comenzamos con el 17 al 21. Bueno, en la anterior de 2 Timoteo, dígale a su hermano, hay que persistir en lo bueno. Y aquí terminamos con algo. ¿Qué es lo que nos debe de motivar a colaborar con Dios para tener una conducta de testimonio y efecto positivo en los últimos tiempos que estamos viviendo, rodeados de una sociedad en tinieblas, una generación maligna y perversa, como dice la palabra? Entender de que usted y yo, nuestra conducta nos debe de definir para expresar un carácter, y ese carácter manifiesta ¿qué cosa? El reino de Dios. Usted y yo, cierto, vivimos en la tierra sujetos a gobiernos humanos, a leyes humanas, a reglas y a normas humanas, pero más que eso, nuestra conducta está definida por expresar y representar el carácter de un reino superior a lo humano, a lo terrenal, y es el reino de Dios. En otras palabras, usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Si usted sabe que usted es ciudadano del reino a través de Cristo y tiene una ciudadanía celestial de donde espera a su Salvador, entonces ¿cuál debe ser su conducta?
Bueno. Que lo que debe de motivarnos a conducirnos y a ser buenos colaboradores con Dios. Diga conmigo, es que soy un ciudadano del cielo. Y mi conducta debe de expresar y manifestar el carácter del reino de Dios. Cristo Jesús fue lo que vino y lo hizo. Amén. Por eso Pablo dice lo siguiente: amados hermanos, tomen mi vida como ejemplo, como modelo, vuelve a decirlo, y aprendan de aquellos que siguen nuestro ejemplo. Hermano, qué lindo es tener una vida así, ¿verdad? Y usted quizá y yo partimos y patemos la cubeta, pero quedaron los hijos siendo el mismo ejemplo, ¿verdad que sí? Siguiendo el mismo ejemplo y siendo moldeados y de testimonio para las otras generaciones hasta que el Señor venga. Eso es maravilloso. Yo así quiero partir con el Señor. Saber de que mis muchachos me rodean, y si ya tengo nieto y bisnieto, gloria a Dios, el motorcito se para, pero me fui con honra. Mis muchachos no tienen que decir que la antorcha que les dejé fue de protesta y de una conducta malévola. No, que Dios sea honrado a través de nuestra vida. Amén. Por eso me gusta esto. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos, habrá muchos hermanos, hoy más que nunca. Hay gente con una conducta bastante maligna. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de Cristo. Hay gente que jamás va a querer recibir, ni entender, ni estar, ni tomar en cuenta lo de Dios. Por eso como iglesia hay que estar preparados. Van camino a la destrucción. Su Dios, ¿qué está diciendo su Dios? A su propio apetito. O sea, que piensan en sí mismos, se edifican a sí mismos, no piensan en los demás, no les importan las cosas de Dios ni a Dios mismo. Su vida es una vida de vanagloria, una vida de deleites, una vida sin desenfreno. ¿Sabe que hay mucha gente que está viviendo una vida sumamente engañada? No me refiero a Cristo, me refiero a la gente que está en el mundo y que quizás nunca va a reflexionar ni a decir: Señor, aquí está mi corazón porque necesito de ti. No. Es más, ahora la sociedad de hoy en día, el enemigo la está preparando para que acepte lo malo, para que acepte como bueno aquello que es inmoral, aquello que es violento, aquello que es prejuicioso. El enemigo, ese es el ambiente que está preparando para que la sociedad lo acepte como algo bueno y normal. Utiliza el cine, utiliza la televisión, utiliza los medios, utiliza la conducta nefasta de la gente que nos rodea. Miren, van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Habrá gente así, lo va a ver siempre, hermano. En cambio, nosotros somos. Levante la mano si lo es. Póngase en pie, va a poner en pie, levante las manos. En cambio nosotros somos ciudadanos de ¿dónde? Cristo. ¿Dónde vive quién? El Señor Jesucristo. Y esperamos, ¿cuándo lo esperan? Ya lo esperamos, lo anhelamos, con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén. Cuando uno tiene una ciudadanía celestial, se cuida y se deja usar por el Señor. Vale la pena. Amén. En cambio nosotros, sigamos, el 21 hasta el 21. Él tomará nuestro débil cuerpo, que será lo último, mortal, y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Amén. Lo hará valiéndose del mismo poder con que pondrá todas las cosas bajo su dominio. El gran poder del Señor, su gloria y majestad y su Espíritu Santo. Amén. ¿Vale la pena tener una conducta y saber discernir que hay que tener un testimonio y efecto positivo? Sí, vale la pena. Amén. Y hoy más que nunca lo necesitamos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Bendecimos a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo cada familia. Bendigo el corazón de aquellos que estamos persistiendo, Señor. Sabiendo que con tu ayuda no nos vas a dejar desmayar. Creemos, Señor, que tú nos salvaste. Creemos, Señor, que tú nos restauraste.
Creemos, Señor, que tú nos has librado, nos has perdonado y nos has hecho tuyos. Y ahora somos tu pueblo. Por eso yo bendigo, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia amada. Yo bendigo a cada familia, los que no están tan bien, Señor, hoy en este lugar de reunión. Los bendecimos. Los bendecimos con esta palabra. Al que pueda compartirlo y la reciba en su casa, en su hogar, que esta palabra encuentre la debida atención y lugar en su espíritu. Y oramos para que el poder de tu Espíritu Santo logre penetrar y establecer esa palabra en lo más profundo de su ser. Bendigo cada familia, bendigo a los niños, bendigo a los adolescentes, bendigo, Señor, aleluya, la entrada y la salida de cada familia. Amén. De tus hijos en todas partes, en esta ciudad, en este condado, en este país. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Amén. Y que nuestra conducta hoy más que nunca sea sal y luz. Amén. Para los habitantes de esta tierra. Glorioso. A donde quiera que vayamos o estemos, nuestra conducta refleje el carácter de nuestro amado Salvador Jesucristo, y que las demás personas puedan ver en nosotros algo bueno. Amén. Que les impacte y que les haga reflexionar y volverse a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor. Sonríe a su hermano, lo declaro